El jinete subió por el camino de Coumen a la hora exacta en que la casa se veía más pobre de lo que era. Era media mañana de un otoño luminoso, y el sol, ese sol tan brillante, era una cosa cruel para una casa como aquella. Encontraba la calva gastada en la alfombra del vestíbulo, y el tramo de la escalera donde el pasamanos había sido remendado con un trozo de madera corriente. Caía también sobre las cartas que Susana Heath había extendido sobre la mesa para responderlas, o más bien para seguir postergándolas un poco más. Susana oyó el caballo antes de verlo, y solo por el sonido supo que era un buen animal. No era el rocín de un granjero ni la yegua cansada del médico, sino algo criado para la distancia y mantenido en forma. Caballos así no solían bajar por el camino de Coumen, y cuando lo hacían, rara vez traían buenas noticias. Susana se acercó a la ventana. El jinete llevaba una librea que ella no conocía, un abrigo verde oscuro con plata en los puños. Montaba como si hubiera nacido en la silla, y miraba la casa con la leve duda de un hombre que sospecha haberse equivocado de puerta. Susan. La voz de su padre llegó débil desde el salón. ¿Quién es? Es el hombre de Sowerby. No, papá, dijo ella, manteniendo la voz firme. No es nadie a quien le debamos nada. No era del todo cierto. Como se vería después, solo faltaba que la deuda tuviera nombre. El jinete entregó su carta a Agnès en la puerta, rechazó la cerveza que le ofrecieron y dijo que no esperaría respuesta. Luego desapareció de nuevo por el camino, y la casa volvió a su silencio paciente, mientras Susana quedaba de pie en el vestíbulo con un pliego de papel grueso entre las manos. El sello era de cera verde, y la letra, de mujer, antigua y firme. Solicitaba, esa era la palabra exacta, solicitaba, como si negarse fuera algo posible, la presencia de la señorita Susana Heath en Lowood, residencia del duque de Yarwood. Se la esperaba durante las semanas del otoño que le convinieran, en compañía de otras jóvenes de buena familia. Se enviaría un carruaje, y la fecha ya estaba fijada. No se ofrecía explicación alguna, porque la casa de un duque no se explica ante una casa hipotecada. Susana leyó la carta 2 veces, la dobló por su propio pliegue y se quedó muy quieta. Tenía 25 años, y había vivido en el mundo lo suficiente para saber que cartas como esa no llegaban por accidente a muchachas como ella. Había aprendido, además, a desconfiar de todo accidente que se disfrazara de buena fortuna. Tenía un vestido gris, ya vuelto una vez, y un padre que no podía subir la escalera sin detenerse a mitad de camino. Tenía un apellido que alguna vez fue respetable y que ahora solo era antiguo. Los duques no mandaban cartas selladas en verde a apellidos así, no sin que alguien, en alguna parte, lo hubiera arreglado. Su padre llegó entonces a la puerta del salón y se sostuvo del marco. Había sido un hombre corpulento. Ya no lo era. ¿Qué pasa, niña? ¿Te has puesto pálida? Parece que me han invitado a quedarme en la casa de un duque, dijo Susana. El padre parpadeó, y por un instante terrible ella vio despertar la esperanza en su rostro. Era esa vieja esperanza codiciosa que Susana odiaba, no porque fuera codiciosa, sino porque a ella le tocaba desilusionarla. Luego el padre entendió un poco más, y la esperanza se agrió hasta volverse una especie de vergüenza. Yarwood, dijo. Eso es tierra de los Cranmere, la gente de Bridgehead. Se dejó caer en la silla del vestíbulo. Esto lo ha hecho tu tía. La tía Bridgehead llegó esa misma tarde, porque por supuesto que llegó, tenía olfato para el instante exacto en que uno de sus planes daba fruto. Vino en un carruaje alquilado, con su segundo mejor vestido, radiante de una alegría que Susana había aprendido a temer más que cualquier ceño fruncido. Ya has recibido la carta, dijo antes de quitarse siquiera el sombrero. Ya veo que la has recibido. Ahora, Susana, no vayas a estropear esto pensando demasiado. Piensas demasiado. Es tu único gran defecto, ese y el gris. Tía, ¿qué has hecho? Te he hecho el mayor favor de tu vida. Bridget se sentó, se acomodó, y aceptó un té que nadie le había ofrecido. Ya sabes que el duque de Yarwood busca esposa, todo el mundo lo sabe. Dicen que se ha vuelto muy frío desde aquel asunto de hace 2 inviernos. Por eso no va a la ciudad a bailar y elegir de la manera normal. Hace que le lleven a las jóvenes a Lowood,
por grupos, y allí las observa. Las observa, repitió Susana. Las mira durante semanas, para ver cómo son cuando no están de exhibición. Bridget lo dijo con deleite, como si fuera algo muy ingenioso. Serán 30 a lo largo del otoño. Cada muchacha decente de 3 condados ha rogado por un lugar, y yo, se llevó la mano al pecho, te he conseguido el último. ¿El último? La número 30. No. La 31, para ser exactos. Costó lograrlo. Los ojos de Bridget se apartaron, solo un poco, pero Susana había pasado la vida entera leyendo los pequeños movimientos de quienes la manejaban, y lo captó. Tía, ¿por qué se molestaría Lady Cranmere en que me añadieran a mí? Ella presenta a su propia hija. Verónica estará allí. Me has dicho 100 veces que Verónica será duquesa antes de Navidad. Y puede que lo sea. Bridget dejó la taza. Susana, seré clara, porque de otro modo me lo sonsacarás. Lady Cranmere quería un contraste, una muchacha de nacimiento decente, sin fortuna y sin artes, que estuviera cerca de Verónica para que la diferencia se notara. Ahí estaba, nombrado por fin. Susana no se estremeció, porque tenía mucha práctica en no estremecerse. Solo miró a su tía largamente, hasta que Bridget se puso colorada y se entretuvo con sus guantes. Voy a ser una sombra, dijo Susana. Me llevan para hacer que otra muchacha brille más. Te dan un mes en la casa de un duque, dijo Bridget con dureza, alimentada en su mesa, vestida bajo su techo, en compañía de la mejor gente del condado. Muchachas se han casado con curas por menos. Y si tienes juicio, si por una vez sonríes y te callas y te dejas querer, ¿quién dice que algún caballero no repare en ti? Un administrador, un primo, algún hijo menor con buena renta. Se inclinó hacia adelante. Susana, tu padre debe 1100 libras. Lo sabes. Sowerby tiene el pagaré, y Sowerby no es hombre paciente. Coumen se perderá. Esta primavera, o la próxima, se perderá, y tu padre con ella, a habitaciones en Bath si tienes suerte, y a la tutela de un asilo si no la tienes. Un mes en Lowood no nos cuesta nada. Puede salvarlo todo. ¿Me entiendes? No cuesta nada. Cuesta, pensó Susana, solo a mí misma. Pero no lo dijo, porque bajo la crueldad de su tía había una verdad que no podía rebatir. La deuda era real, y la ruina de su padre era real, y ni siquiera había nacido de un pecado. Él había puesto su nombre en el proyecto del canal de su hermano por amor y por necedad. El canal se había ahogado en una estación de lluvias. El hermano había muerto. Y el pagaré había vuelto a posarse sobre el único Heath que quedaba en pie. No había villano en la historia, solo la lenta aritmética del error de un hombre bueno. Y la suma vencía sobre ella. Iré, dijo Susana. El rostro de Bridget se abrió en triunfo. Pero no seré una sombra, continuó Susana en voz baja, antes de que el triunfo se asentara. Iré, y seré cortés, y comeré las cenas del duque y se las agradeceré. Pero no lo voy a halagar. No voy a hacerme la tonta para él, ni para el administrador, ni para el primo, ni para el hijo menor. Si un mes de mi rostro honesto no basta para pagar una deuda, entonces no se pagará. Ese es mi precio por ir, tía. Mi propio rostro. Pienso conservarlo. Bridget se rió, aliviada, sin comprender, creyendo que era simple genio. Consérvalo entonces, y bienvenida sea, mientras lo conserves agradable. Pero no era genio. Era lo único que Susana poseía por entero, y acababa de decidir que no lo vendería. Todavía no sabía que era también lo único, en toda la casa de Lowood, que no se podía comprar, ni que eso lo haría valer, en aquella casa, más que cualquier fortuna de 3 condados. Pasó su última tarde en Coumen con su padre, que quería hablar del duque, de las perspectivas, de qué debía decir ella para agradar. Susana lo dejó hablar un rato, comprendiendo que aquella esperanza era la única medicina que le quedaba. Luego el padre se fue apagando, como un reloj que nadie da cuerda, y se quedaron sentados juntos en la luz que se iba, sin encender velas, para ahorrarlas. Nunca quise que esto cayera sobre ti, dijo por fin el padre. La deuda.
Quise saldarla antes de que crecieras. Quise tantas cosas. Volvió sus manos viejas sobre el regazo. No te vendas por esto. Prométemelo, digas lo que diga tu tía. Prefiero el asilo antes que eso. No me voy a vender, papá, dijo ella. Ya lo he decidido. Pienso ser tan llanamente yo misma que a nadie allí se le ocurra querer comprarme. Es el camino más seguro. El padre se rió, cosa que no hacía desde hacía meses, y la risa se convirtió en tos. Así que ella fue a buscarle agua y se quedó a su lado hasta que se durmió. Después empacó sus 2 vestidos en una caja, el gris, ya vuelto una vez, y el bueno, guardado para la iglesia. Los miró largo rato a la última luz. Parecían cosas muy pequeñas para llevar a una casa de 100 habitaciones. El carruaje que vino a buscarla era mejor que cualquier cuarto en el que ella hubiera dormido jamás. Viajó sola, con sus 2 vestidos en su caja a los pies, viendo cómo cambiaba el paisaje mientras avanzaban hacia el oeste. La tierra se ensanchaba y palidecía, y las colinas de tiza subían y bajaban como el lomo de grandes animales dormidos. Los hayedos se alzaban en los pliegues del terreno, ya tornándose cobre. Nunca había estado tan lejos de casa, y descubrió que no tenía miedo, cosa que la sorprendió, hasta que entendió por qué. Una persona no puede tener miedo de perder un lugar que ya ha decidido no querer. Llegaron a Lobuot con la última luz del día. No era tanto una casa como una declaración, se alzaba al final de una larga avenida de tilos, piedra gris, ventanas altas, 100 habitaciones tras una fachada que no revelaba nada. Dentro ya encendían las lámparas. Susana contó las ventanas mientras se acercaban, como manera de serenarse, y perdió la cuenta en 40. En algún lugar de aquel gran montón frío, un hombre elegía esposa como otro hombre elige un caballo, haciendo pasar 30 ante él para ver cómo se movían. El carruaje se detuvo, un lacayo abrió la puerta, y Susana Heath, la 31 y última, bajó a la grava de una casa que no tenía la más mínima intención de recordar su nombre. Al principio, tuvo razón en eso. Las demás jóvenes habían llegado en tandas durante 15 días, y el grupo más reciente estaba reunido en el gran salón cuando la hicieron pasar, todavía con su vestido de viaje, consciente de cada arruga. Había quizá una docena esa noche, brillantes como un macizo de flores. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta para medir a la recién llegada, y todas, tras medirla, se apartaron. La habían pesado y hallado en nada. Era una sensación conocida, que había sentido en cada salón de reuniones de Somerset, y aunque no le gustaba, conocía su forma. Y conocer la forma de una cosa le quita la mitad de su poder. En el centro de aquellas flores estaba la más brillante de todas. La señorita Verónica Cranmere era tan hermosa como su fama, cosa rara, pues la fama suele halagar. Era rubia y alta, con un color que no debía nada a los potes, y llevaba su belleza como un general lleva una condecoración, como prueba de una campaña ya medio ganada. Cuando reía, la sala reía. Cuando volvía la cabeza, los demás volvían la suya para ver qué había atraído su mirada. Un poco detrás de ella estaba sentada una mujer mayor de seda violeta, cuyo rostro era el de Verónica 30 años después, endurecido en la boca. Esta era Lady Cranmere, que había fabricado aquella belleza y pensaba invertirla bien. Lady Cranmere vio a Susana, y su mirada recorrió el vestido gris, el polvo del viaje, el cabello oscuro sin adornos, hasta que algo en ella se asentó, satisfecho. Ahí estaba la sombra que había encargado, entregada a tiempo. Pero Susana sostuvo la mirada sin bajar los ojos, y Lady Cranmere, hallando la sombra más atrevida de lo esperado, frunció el ceño apenas y apartó la vista. Usted será la señorita Heath. La voz vino de una silla junto al fuego, seca como una página vuelta. Venga aquí, niña, donde pueda verla. Mis ojos ya no son lo que eran, y no he visto nada que valiera la pena en toda la noche. Toda la sala se quedó cuidadosamente quieta. Quien hablaba era muy anciana y muy erguida, vestida de un gris que no pedía disculpas por sí mismo, con un rostro como una hoja fina, afilada a propósito. Esta era Cornelia, la duquesa viuda de Yarwood, abuela del duque y ama de la casa en todo menos en el nombre, y la única persona bajo aquel techo a quien Lady Cranmere temía. Susana cruzó la sala e hizo una reverencia. Excelencia. Heath.
La anciana la estudió. Somerset, dijo Heath. Los que se arruinaron por un canal. Los mismos, Excelencia. Nos arruinamos por completo. No hay un Heath en toda Inglaterra que se haya arruinado tan a fondo con tan poca agua. Por un momento nadie respiró, porque no parecía cosa que se hiciera. Hablar del propio desastre en esa sala con tanta ligereza, como simple hecho llano. Luego la boca de la duquesa viuda se movió apenas en una esquina. No era del todo una sonrisa. Era el borde más cercano de una. Siéntese, señorita Heath, dijo. Bien puede estar cómoda mientras la observan. Él llegó tarde. Susana sintió el cambio en la sala antes de ver la causa. La charla brillante se afiló, las flores se recompusieron, y la barbilla de Verónica se alzó medio centímetro. No más, con la hermosa economía de una mujer que ha practicado ante un espejo. Susana alzó la vista del fuego de la duquesa viuda. Y en la puerta estaba el hombre por el cual 30 mujeres habían cruzado 3 condados. El duque de Yarwood era alto, vestido con la sencillez que solo los muy grandes se pueden permitir. Levita oscura, sin joyas, nada que atrajera la mirada salvo el propio hombre. Su cabello era rubio arena, sus facciones agudas e inmóviles. Sus ojos, al recorrer la sala, eran de un gris claro y frío. Parecían tomar la temperatura de todo lo que tocaban sin que nada los entibiara. Tenía 34 años y parecía mayor, no en el rostro, sino en el trato, como si algo en él se hubiera detenido hacía tiempo y nunca hubiera vuelto a arrancar. Saludó a la sala con una reverencia correcta hasta el último grado, dijo lo que correspondía, y dejó que las flores alzaran el rostro hacia él. Y Susana, observando desde la silla baja junto al fuego, vio que en ningún sentido verdadero él estaba presente. Hacía otra cosa detrás de sus buenos modales. Observaba. Vio a la señorita Foley reír un poco de más ante su pequeña broma, y a la señorita Prendergast dejar caer el abanico justo donde él tendría que recogerlo. Vio a Verónica ser perfecta, impecablemente encantadora, y Susana no pudo leer si aquello le complacía, porque el rostro del duque no revelaba nada, absolutamente nada, como la fachada de su propia gran casa. Entonces aquellos ojos grises llegaron hasta el fuego, y hasta ella. Susana no sonrió. Se había prometido no hacerlo, y de todos modos descubrió que no lo deseaba. Le devolvió la mirada con llaneza, una muchacha sencilla en un vestido sencillo, dándole la atención franca que se le da a un paisaje o a un cambio de tiempo. Dejó que él viera que no esperaba nada y que no fingiría nada. Duró quizá 3 segundos. 1, 2, 3. Luego el duque inclinó la cabeza apenas, como se hace ante un extraño, y siguió hacia las flores. Susana pensó que ahí terminaba todo. Se equivocaba, aunque aún no lo sabía. Y, para ser justos, él tampoco. La cena en Lowood se servía en una mesa tan larga que la conversación moría en el camino. Susana nunca había visto una mesa así. Corría a lo largo del comedor como un camino vestido de blanco y plata, y los invitados se sentaban a intervalos que convertían el habla en un espectáculo público, gritado a través de metros de Damasco. El duque se sentaba a la cabecera, la duquesa viuda al pie, y las 30, o las que estuvieran de residencia esa semana, se distribuían entre ambos, en un orden que no era casual. Verónica se sentaba cerca de la cabecera, al alcance de la voz del duque. Susana se sentaba cerca del pie, al alcance de nadie. Era, pensó, una mesa diseñada para impedir lo mismo que una cena debía lograr. Nadie podía conocerse a través de ella. Nadie podía decir nada que no fuera oído por 10 personas, y por tanto nada que no se dijera para ellas. Era una máquina para producir encanto e impedir la verdad. Y se preguntó si ese era el propósito, o si el duque simplemente había heredado la mesa junto con la casa, y nunca había pensado en cambiarla. Lo dijo, más o menos así, cuando la duquesa viuda, al pie de la mesa, le preguntó qué le parecía Lowood. Me parece muy grandiosa, Excelencia, dijo Susana, y encuentro que su mesa es una maravilla de la ingeniería. Es la más larga en la que he comido jamás. No sabría decirle si el caballero del otro extremo sonríe de verdad o solo acomoda el rostro en la forma de una sonrisa. Podría ser cualquiera, un actor muy bueno contratado para la ocasión.
sin que ninguna de nosotras esté lo bastante cerca para descubrirlo. La duquesa viuda dejó la cuchara. Cree que mi nieto es un actor. Creo que esta mesa haría un actor de cualquiera, Excelencia. Es muy difícil ser una persona cuando debe una hacerse oír por 12 comensales. Una dice lo prudente, porque lo prudente viaja. Lo verdadero suele ser callado, y no viaja bien a lo largo de 12 metros de plata. Por segunda vez esa noche, la boca de la anciana se acercó a una sonrisa y se detuvo justo antes. Beck, le dijo al mayordomo, no en voz baja, aunque toda la mesa la oyó, porque toda la mesa había sido hecha para oír, mañana traerán la mesa pequeña al salón azul. Cenaremos allí, todos, lo bastante cerca para reñir si nos apetece. La señorita Heath encuentra que la grande le impide conocer a su compañía, y tiene razón. Y yo lo he pensado hace 40 años, y he sido demasiado perezosa para decirlo. A todo lo largo de la mesa, 30 rostros se volvieron a mirar a la muchacha del extremo, que en una sola velada había hecho lo que ninguna de ellas se había atrevido a hacer. Había dicho a la casa que estaba equivocada, y la casa la había escuchado. El bello rostro de Verónica quedó perfectamente compuesto. Solo su mano, junto a la copa, se cerró despacio en un puño, y luego se abrió de nuevo, suave como siempre. Lady Cranmere no se molestó en componerse, y miró a lo largo de la mesa con el odio franco de una mujer que ha encargado una sombra y ha recibido una llama. A la cabecera, el duque de Yarwood no dijo nada en absoluto. Pero había oído. Y esa noche, en la habitación donde guardaba sus cuentas privadas, sacó un libro encuadernado en cuero oscuro. Lo abrió por una página cerca del final. Junto a un nombre y un número escritos de su propia mano, hizo una pequeña marca. Luego se quedó mirándola largo rato antes de cerrar el libro. Haremos una pequeña pausa. Si no quieren perderse historias nuevas, suscríbanse al canal. El libro era una lista, y todo el extraño mecanismo de Lowood giraba en torno a ella, aunque Susana todavía no lo supiera. 2 inviernos atrás, el duque de Yarwood había aprendido una lección de esas que dejan marca, y había construido la lista para no volver a aprenderla jamás. Había estado prometido. Eso lo sabía el mundo entero. Prometido a una belleza tan célebre como Verónica Cranmere, y la había amado a la manera guardada de un hombre guardado, es decir, por completo y sin ninguna gracia para demostrarlo. Ella lo había halagado. Le había dicho que era el más fino de sus conocidos, el más inteligente, el más generoso, y él, solitario bajo todo su rango, la había creído, porque quería creerla. Luego un pleito ensombreció su patrimonio durante buena parte de una temporada, de modo que su fortuna pareció, por algunos meses, menos segura de lo que en verdad era. Ella lo dejó plantado en menos de 15 días, por un marqués cuyo dinero estaba en tierras y no podía ser demandado. Después él supo, como siempre se sabe después, que ella lo había llamado en privado una bolsa fría con título. Incluso había apostado con sus amigas cuánto tiempo podría mantener el rostro serio mientras lo alababa. No le había roto el corazón exactamente, porque los corazones son más duros de lo que dicen los poetas. Le había hecho algo más frío y más duradero. Le había enseñado que no podía distinguir entre una mujer que lo estimaba y una mujer que lo halagaba. Las palabras eran las mismas palabras. Había creído las falsas con la misma facilidad con que habría creído las verdaderas. Resolvió no dejarse engañar nunca más. Y como no confiaba ya en su propio oído, construyó una máquina que no dependiera de él. No cortejaría. Observaría. Haría traer a Lowood a las jóvenes casaderas, por grupos, 30 a lo largo de un otoño, y las observaría. No en el salón de baile donde todos actúan, sino en las horas llanas, en el desayuno, bajo la lluvia. Con los criados, con la niña, en los largos tramos aburridos en que nadie cree que la prueba está en marcha. Escribiría lo que veía, y mantendría el libro frío y justo, y al final elegiría. No a la mujer que más le agradara, porque ya no confiaba en su propio agrado, sino a la mujer cuya conducta privada, asentada en tinta, mereciera ser elegida. Era, creía él, la única vía honesta que le quedaba a un hombre que ya no podía oír la verdad cuando se la decían. Nunca se le ocurrió que una máquina construida para atrapar la lisonja no sabría qué hacer con una mujer que se negara a lisonjear del todo.
Las horas llanas empezaban en el desayuno, y las damas habían aprendido a actuar incluso sobre los huevos. Cada una bajaba recién vestida y recién encantadora, y cada una preparaba algún pequeño despliegue para la silla vacía de la cabecera, aunque el duque rara vez la ocupaba antes de las 10. La señorita Prendergast citaba a un poeta que sin duda no había leído. La señorita Foley admiraba el clima como si ella misma lo hubiera dispuesto. Verónica colocaba su propia belleza contra la luz de la ventana, donde mejor lucía, y esperaba. Susana bajaba temprano, comía lo que tenía delante, y leía un libro apoyado contra la cafetera. Cuando la niñera de Kitty traía a la niña de camino al aula, era Susana quien alzaba la vista y preguntaba a la pequeña que estaba aprendiendo, y escuchaba la respuesta como si fuera noticia de importancia. Las demás damas no veían a la niña en absoluto. Una sobrina del duque no servía a su campaña, por no ser ni el duque ni un testigo que él valorara. En esto se equivocaban, aunque no tenían manera de saberlo, y Susana no lo hacía con ningún designio. Simplemente le gustaba la niña más que los huevos. El duque bajó esa mañana un poco antes de su hora. Vio todo el cuadro desde la puerta antes de que nadie lo viera a él, las damas en su actuación, la muchacha sencilla leyendo, su sobrina siendo tratada como una persona. No entró. Se marchó de nuevo y tomó su café solo, y pensó en aquello más tiempo del que un café merece. Había en Lobuod una niña. Susana la encontró la tercera mañana en la galería fría donde colgaban los retratos de familia. Era una pequeña de unos 6 años, sentada en el suelo bajo el cuadro de una joven de vestido azul. No lloraba, solo permanecía en esa quietud particular de un niño que ha aprendido que el duelo no es bienvenido, y lo ha llevado a un lugar silencioso. «Buenos días», dijo Susana, y se sentó en el suelo junto a ella, vestido gris y todo. No preguntó qué le pasaba. Había sido una niña a la que le dijeron que el duelo no era bienvenido, y sabía que lo último que quiere un niño así es que se lo pregunten. La niña la miró de reojo. «No se debe sentar en el suelo. Va a estropear el vestido». «Mi vestido ya está estropeado», dijo Susana. «Se estropeó antes de que yo llegara. Así que, ya ve, no tengo nada que perder, lo cual es una manera muy cómoda de estar». Alzó la vista hacia el retrato. «¿Quién es la dama de azul?» La niña quedó callada un momento. «Mi madre», dijo. «Murió. Mi padre también. Fue una fiebre. Ahora vivo con mi tío. Él es el duque». Lo dijo como recita un niño un hecho que le han hecho aprender sin peso, porque el peso es demasiado para levantarlo todo de una vez. «Me llamo Kitty». «Yo soy Susana». «Tu madre tenía un rostro amable, Kitty. Puedo verlo desde aquí. Es un rostro que se habría sentado en el suelo contigo, sin que le importara el vestido». Kitty se volvió y la miró de lleno entonces, con la atención feroz y repentina de un niño a quien de pronto le han dado exactamente lo que necesitaba. «Sí», dijo, «se habría sentado». Lo hacía. Y se recostó, solo un poco, la más pequeña fracción de su peso, contra el brazo de Susana. Se quedaron sentadas juntas en el suelo frío, bajo el retrato de la mujer de azul, y ninguna dijo nada más, porque nada más hacía falta decir. Fue solo eso, un cuarto de hora en el suelo de una galería. Susana pensó que nadie lo había visto, y casi tenía razón. Pero al final de la galería había una puerta entreabierta hacia la escalera, y el duque de Yarwood, que había pensado cruzarla, no la cruzó. Se quedó en la sombra de la puerta, y observó a la muchacha de relleno de Somerset sentarse en el suelo con su vestido gris estropeado. La vio dar a su sobrina silenciosa lo único que 15 institutrices y una casa llena de criados habían fallado, en darle en 2 años. Era compañía en su duelo, ofrecida sin el más mínimo deseo de recibir gracias por ello. No fue a hablarles, porque no era hombre que supiera entrar en un momento así. Bajó de nuevo por la escalera. Más tarde, en su fría sala de cuentas, abrió el libro de cuero por la página cerca del final, y leyó las palabras que había escrito junto al número 31, la primera noche, la de relleno, pobre, buena cuna, sin artes, enviada como contraste para la muchacha Cranmere. Tomó la pluma y trazó una línea sobre la de relleno, y esa noche no supo qué escribir en su lugar.
Los criados también formaban parte de la prueba, aunque solo el duque lo supiera. Porque la verdadera medida de una persona se muestra sobre todo en el trato hacia quienes no pueden responder. Lo había escrito en el diseño de la cosa desde el principio, obsérvenlas con los criados. La mayoría de las 30 ni siquiera veía a los criados. Un lacayo era un mueble que se movía. Una doncella era algo que se esquivaba como una silla mal puesta. Susana sí los veía. Había vivido de cerca, en aquellos años pobres, lo bastante próxima al servicio como para no poder desconocerlo. Una mañana, la joven Nell, la ayudante de la casa, dejó caer una bandeja de copas en la escalera. Se quedó blanca y temblando, esperando el regaño. Fue Susana quien se arrodilló junto a ella entre los restos, recogió los tallos rotos en su propio delantal, y dijo: «Vamos, no es más que vidrio. El vidrio es más barato que los nervios. Di que fui yo quien lo tiró, si llega el caso. A una invitada no la regañan». Y ayudó a la muchacha a llevar los pedazos abajo antes de que la ama de llaves pudiera llegar. El viejo Beck, el mayordomo, lo vio, porque Beck lo veía todo. Era su oficio. Había servido en la casa 40 años, y tenía opiniones que nunca decía en voz alta. Se lo mencionó esa noche al duque, no como chisme, sino como el pequeño ofrecimiento que un criado leal puede hacer a un amo en quien ha empezado a tener esperanza. La dama de Somerset, excelencia. Esta mañana se puso entre Nell y un regaño, y cargó con la culpa de una bandeja que no era suya. Pensé que querría saber la clase de persona que es. Usted lleva cuenta de esas cosas, según creo. Lo dijo muy seco, porque Beck sabía del libro de cuero más de lo que el duque suponía. El duque solo dijo: «Gracias, Beck». Pero no lo anotó. Había dejado de anotarla. Solo lo llevó consigo el resto del día, la imagen de la muchacha de relleno arrodillada entre el vidrio roto, para ahorrarle los nervios a una doncella. Le calentó un lugar frío que hacía tiempo había dejado de esperar que algo calentara. Y abajo, en las escaleras de servicio, donde se hace el verdadero clima de una gran casa, empezó algo que ninguna de las 30 habría podido comprar con todas sus artes. Los criados de Lobuod empezaron, en silencio, a estar de su parte. Encendían el fuego un poco más temprano en el cuarto frío de la muchacha sencilla. Su vestido gris, ya vuelto, volvía de la lavandería planchado con un cuidado que nadie pagaba. Nada de esto se decía, porque los criados no hablan de esas cosas. Simplemente una casa reconoce a los suyos, y había empezado a reconocerla a ella. La cocinera mandaba un huevo extra al desayuno sin decir palabra. El muchacho que limpiaba las botas les daba a las de ella un brillo que no veían hacía años. Era la pequeña moneda gratuita de la gente que no tiene otra cosa que dar. Susana lo sentía, y estaba agradecida, y daba las gracias con llaneza a cada uno. Los sorprendía, porque una invitada no solía molestarse en aprender el nombre de un mozo de botas, ni agradecer a una fregona como si fuera persona de importancia. Habían visto pasar por Lobuod a 30 damas finas, atendidas como si les fuera debido. Aquí había una que los miraba y los veía, y no le costaba nada, y valía, en aquella casa, más de lo que ella sabía. El salón azul, con su mesa pequeña, cambió el clima de la casa, porque no se puede sentar una a 2,5 metros de una persona, noche tras noche, y seguir siendo una extraña. Las 30, o la docena de residencia, empezaron, a su pesar, a volverse personas. Resultó que la señorita Foley tenía verdadero ingenio bajo su risa nerviosa, y la señorita Prendergast, libre ya de la necesidad de dejar caer abanicos a través de metros de comedor, se reveló tímida más que astuta. Susana había esperado pasar su mes invisible al pie de la mesa larga. En cambio, se encontró al alcance del brazo del duque 3 de cada 7 noches, porque la duquesa viuda había tomado la costumbre de sentarla allí a propósito, con la insulsa ferocidad de una anciana que dispone un experimento. «Se sentará usted junto a mi nieto, señorita Heath», dijo la primera noche en el salón azul, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Es compañía muy aburrida, y le hará bien practicar la paciencia». Así que Susana se sentaba junto al duque y no lo halagaba. Y esto, comprendió ella poco a poco, era algo que él no sabía cómo resistir. Él decía algo, un comentario sobre la cosecha, el camino, el clima en las colinas,
dispuesto para obtener la respuesta habitual, el acuerdo ansioso, la risita, el modo de volver todo tema hacia su propia excelencia. Y Susana simplemente le respondía con la verdad, como respondería a cualquiera. La plantación nueva en la ladera sur se perderá, le dijo la cuarta noche, cuando él la mencionó esperando elogios por sus mejoras. Él volvió la cabeza y la miró. Era la primera vez que la miraba de verdad desde la primera noche. Se perderá. Los alerces. Sí. Los ha puesto donde se asienta la escarcha. Yo crecí en una hondonada como esa. Mi padre plantó alerces en el bolsón frío de nuestra propia tierra el año que yo cumplí 10, porque un libro le dijo que los alerces eran resistentes. Todos murieron para el segundo invierno. Resistente no es lo mismo que amigo de la escarcha. Su ladera guarda el frío como una copa guarda el agua. En 3 años tendrá 100 libras de madera muerta y una lección muy buena. Volvió a su sopa. Los robles servirían, si me lo hubiera preguntado, cosa que no hizo. Los robles no le temen a una copa fría. Pero es su ladera, excelencia, y son sus 100 libras. Se hizo un silencio alrededor de la mesa pequeña, porque hablarle así al duque de Yarwood, sencillamente, no se hacía. Decirle con tanta llaneza que había cometido un error y que lo pagaría, no se hacía en absoluto. Verónica, 2 lugares más allá, soltó una risita musical para suavizar el momento, y dijo algo encantador sobre cómo el juicio de su excelencia era sin duda de fiar por encima de cualquier libro. El duque ni siquiera la miró. ¿Por qué no me lo dijo antes de que los plantara? Le preguntó a Susana. Usted no me lo preguntó antes de plantarlos, excelencia, y llevo 4 días en su casa. No es costumbre mía corregir la silvicultura de un hombre a la semana de conocerlo. Casi sonrió. A la quincena, quizá. Algo se movió en la comisura de la boca del duque. No del todo una sonrisa. El borde más cercano de una, el mismo casi sonrisa de su abuela. Susana reconoció el parecido familiar aflorando por medio segundo en un rostro que llevaba 2 años cerrado. Luego desapareció, y él llevó la charla hacia otros temas, y la velada siguió su curso. Pero la había mirado 2 veces, y esa noche el libro de cuero se quedó cerrado. Hay cosas que un hombre no quiere reducir a una línea de tinta, aun cuando reducir las cosas a tinta sea todo el mecanismo de su seguridad. Hubo una velada musical esa semana, que le mostró a Susana la máquina en su trabajo más cruel. Una por una llevaban a las jóvenes al instrumento, y cada una tocaba, o cantaba, o ambas cosas, y cada una lo hacía no por la música, sino para el hombre de la silla lejana. La señorita Prendergast tembló a través de un aire, buscando su aprobación con la mirada. La señorita Foley cantó con gracia, y volvió la última nota hacia él como una flor hacia el sol. Luego se levantó Verónica, y hubo un cambio en la sala, porque ella era genuinamente talentosa, y sabía exactamente el valor de lo que tenía. Cantó una pieza italiana, lenta, y la cantó bien. Y todo el tiempo sus ojos volvían al duque, ofreciéndole la interpretación como se ofrece un regalo que espera otro regalo a cambio. La señorita Heath debe tocar para nosotros, dijo Lady Cranmere, dulcemente, cuando Verónica terminó. Lo dijo porque creía que Susana no podría, y deseaba que el contraste quedara claro. Usted toca, seguramente. Todas las jovencitas bien educadas tocan. Toco un poco, señora, y mal, dijo Susana, pero lo haré si la compañía lo desea. Fue al instrumento, y no miró al duque, lo cual era todo su método, si es que podía llamarse método. Tocó un aire campesino sencillo, del tipo que una madre le enseña a un niño, llano y sin adornos, y lo tocó por sí mismo, por el placer de la pequeña tonada limpia. Se equivocó en la segunda parte, y no fingió lo contrario. Simplemente volvió 3 compases atrás y lo tocó de nuevo, correctamente, como se hace cuando se toca para complacerse a una misma y nadie está mirando. Luego terminó, se levantó, hizo una reverencia a la sala, y no al hombre, y se sentó. No fue nada. Fue, con mucho, la actuación menos lograda de la velada, y la boca de Lady Cranmere se curvó de satisfacción. Pero el duque la había visto tocar una tonada para nadie, corregirse ante nadie, agradecer a la sala y no a él. Descubrió, para su propia confusión,
que era la única música de la noche que en verdad había escuchado. Era la única que no había sido dirigida hacia él como una flecha brillante. No aplaudió. Temía que, si aplaudía, ella entendiera que la había notado, y él no estaba listo para ser entendido. La biblioteca de Lobuod era la única sala de la casa que no parecía contener la respiración. Susana la encontró por accidente, huyendo del duelo de la compañía de las otras damas, y se detuvo en el umbral como quien se detiene al borde de un agua limpia. Era una sala larga, cálida, de luz baja, forrada de libros hasta el techo. Ardía un fuego. Había sillones profundos, y sobre todo aquello flotaba el silencio particular de un lugar usado y querido. No lo esperaba. Todo lo demás en Lobuod estaba dispuesto para ser mirado. Aquella sala estaba dispuesta para ser vivida. «Puede entrar, señorita Heath». La voz del duque venía de la silla lejana. Susana no lo había visto. No hace falta que se quede en la puerta como si hubiera entrado en la iglesia equivocada. No sabía que estaba usted aquí, Excelencia. Ya me voy. No se irá. Lleva 4 días buscando esta sala, lo supiera o no. Siempre lo noto. La casa clasifica a la gente. La mayoría de mis invitadas se encuentran en el salón de cartas para la segunda noche. Las demás encuentran la biblioteca hacia el final de la semana, y nunca son muchas las de la segunda clase. Volvió una página. Siéntese. No le hablaré, lo cual, según dicen, es mi mayor virtud. Susana se sentó y buscó un libro, y durante la mejor parte de 1 hora no dijeron nada en absoluto. 2 personas leyendo, cada una a un lado de un buen fuego. Fue, pensó Susana después, la hora más cómoda que había pasado en compañía de otra persona en más tiempo del que podía recordar con facilidad. Él no actuaba para ella, y ella no actuaba para él. Ninguno tenía nada que ganar del otro. O eso creía ella. Y en ausencia de ganancia, había simplemente paz. Cuando por fin se levantó para irse, él habló de nuevo sin alzar la vista. Usted no me pregunta nada. Excelencia, las demás me preguntan cosas. Me piden mi opinión, y cuál de los cuadros amo más, y si no encuentro tediosa Londres, para poder estar de acuerdo con lo que responda. Usted lleva 1 hora sentada y no me ha preguntado nada. Ahora sí alzó la vista, y los ojos grises y fríos, por una vez, no evaluaban, sino que simplemente sentían curiosidad. ¿Por qué? Susana lo pensó honestamente, porque él lo había preguntado honestamente. Porque no quiero nada de usted, Excelencia, dijo. Las demás preguntan porque desean que usted sepa que están escuchando. Yo no intento que me elijan. Me enviaron aquí para que otra muchacha luciera más radiante, y lo he sabido desde la primera hora, y eso me ha dejado del todo libre. Una persona que no intenta ser elegida no tiene razón para hacer preguntas cuya respuesta no le importa. Así que leí su libro, me calenté en su fuego, y lo dejé en paz. Me pareció lo más amable. Usted es la primera persona que llega a Lobuod en 2 años y no me hace una sola pregunta, dijo él, tras un silencio. Entonces ha tenido mala compañía, Excelencia, y lo lamento por usted. Hizo una reverencia. Buenos días. Lo dejó allí, en la sala cálida. El duque se quedó un buen rato con el libro sin leer sobre las rodillas, dándole vueltas a un hecho nuevo y extraño. La única mujer de su casa que no quería nada de él era la única cuya compañía, en 2 años, no había deseado que terminara. Esa noche escribió sobre ella, o lo intentó, porque era costumbre de 2 años. Abrió el libro de cuero, mojó la pluma, y descubrió que no sabía qué anotar. La lista pedía una línea fría y clara, que pesara su valor. Pero cada frase que ensayaba era una mentira por omisión. Lee y no pregunta nada. Verdadero, y nada. Corrige mi silvicultura. Verdadero, y nada. Se quedó con la pluma secándose en la mano, y entendió despacio que el problema no era que no pudiera describirla. El problema era que fijarla en una línea y archivarla bajo un número era hacerle a ella la única cosa que ella se había negado a hacerle a él. Era buscar ventaja. Cerró el libro sin escribir.
Era la primera noche en 2 años que dejaba un día sin registrar, y sintió, absurdamente, como si hubiera dejado una puerta sin llave, y durmiera mejor por ello. La duquesa viuda mandó llamarla a la tarde siguiente a un saloncito cálido que olía a rosas secas y a cera de abeja. Siéntese, señorita Heath. No muerdo, digan lo que digan por los pasillos. La anciana la miró por encima de un tapiz. No trabajaba de verdad en él. Ha alborotado usted mi casa. Me ha acortado la mesa, ha corregido a mi bosquero, y ha hecho que mi nieto deje su eterno garabatear una velada. Quisiera saber qué piensa hacer a continuación. Nada, Excelencia, dijo Susana. Pienso irme a casa cuando termine el mes. No vine a alborotar nada. Vine porque mi tía lo dispuso y mi padre está endeudado. Y pensé que una muchacha sencilla podría pasar un mes tranquilo, sin que nadie reparase en ella. Sin que nadie reparase. La duquesa viuda soltó una risa breve y seca. Es usted la única criatura en esta casa en quien todos reparan, precisamente porque se esfuerza tanto por no ser notada. ¿Sabe por qué mi nieto guarda ese maldito libro? No sabía que hubiera un libro hasta que usted acaba de decírmelo, Excelencia. Los ojos de la anciana se agudizaron, y luego se suavizaron, como si hubiera dicho más de lo que quería, y decidiera no lamentarlo. Entonces le he dicho demasiado, y lo olvidará. Pero entienda esto, niña. A él le enseñaron, a cierto costo, que una palabra amable es una especie de robo. No es frío. Está en guardia, que desde fuera parece lo mismo, pero no lo es en absoluto. A un hombre en guardia aún se le puede llegar. Solo se le puede llegar por alguien que no intenta llegarle. Volvió a su tapiz. Puede irse. Vuelva el jueves. La encuentro reposante, que a mi edad es el mayor elogio que me queda por dar. El buen tiempo se mantuvo, y una tarde el duque encontró a Susana en el jardín amurallado bajo la terraza, donde los últimos rosales de la temporada se alzaban pardos sobre el tallo. Mi abuela la aprueba a usted, dijo, cayendo a su paso sin ceremonia. Me lo ha dicho 2 veces, que en ella es una proclamación. No aprueba a la gente. La tolera, a lo sumo, como se tolera el clima. Entonces me honra ser el clima que ella no rechaza, Excelencia. Él casi sonrió. Caminaron un rato en la luz delgada y dorada, y él no llenó el silencio, ni ella tampoco, y fue, ambos lo notaron en privado, algo fácil en vez de incómodo. Al final del paseo, él se detuvo junto a los rosales muertos y los miró como si le hubieran hecho una pregunta. No le gusta esta casa, dijo. No era del todo una acusación. No me disgusta, Excelencia. Es una casa muy hermosa. Solo pienso que está sola, y que ha enseñado a su dueño a estar solo y a llamarlo dignidad. Lo dijo con suavidad, pero lo dijo. Tiene 100 habitaciones y vive en una, la cálida, la de los libros. Tiene 30 mujeres bajo su techo y cena entre ellas como un juez en un examen. Perdóneme. Usted me preguntó una vez por qué no le hago preguntas. Es porque ya conozco las respuestas, y son tristes, y sería cruel obligarlo a decirlas en voz alta. Él quedó un largo momento en silencio, mirando los rosales. Es usted una invitada muy incómoda, señorita Heath, dijo por fin. Pero no había enojo en ello, solo algo que sonaba casi a alivio. Descubro que no quiero que se vaya cuando termine el mes. Todavía no he decidido qué hacer con eso. Y le agradecería que no lo decidiera usted por mí antes de que yo tenga oportunidad. No podía durar, claro, porque las máquinas construidas para atrapar a los lisonjeros son vigiladas más de cerca por los propios lisonjeros, y Verónica Cranmere no había venido a Lowood a perder. Era más astuta que su madre, es decir, entendía que la belleza sola había dejado de bastar. Había visto la mesa pequeña, había visto al duque volver la cabeza ante la charla llana de la muchacha sencilla, y su propio encanto cuidadoso pasar sin una mirada. Había sentido que el terreno se movía bajo sus pies, como siente un nadador que el fondo se aleja, y había empezado, muy en silencio, a tener miedo. El miedo la volvió atenta, y la atención le mostró a la niña. «¿Le tiene usted cariño a la pequeña?», le dijo a Susana una tarde gris, encontrándola en la galería, donde Kitty ahora la buscaba casi todos los días.
La voz de Verónica era cálida, admirativa, amable, un instrumento hermoso, y lo tocaba bien. Es tierno de su parte, aunque me pregunto si tiene usted el tiempo. Si yo estuviera en su lugar, perdóneme, querida señorita Heath, creo que pasaría mis horas donde pudieran hacerme algún bien. No las pasaría en una niña que nada es para mí y que no puede hacerme ningún servicio. Me atrevo a decir que sí lo haría, dijo Susana. Buenas tardes, señorita Cranmere. Pero Verónica había aprendido lo que había venido a aprender. La muchacha sencilla amaba a la niña, y el amor de una persona es el lugar más blando donde presionar cuando se desea hacerle daño. Antes de que llegara el daño, sin embargo, hubo una noche que deshizo al duque más por completo que cualquiera de sus propios artificios. Susana despertó en las horas pequeñas al sonido de un niño llorando. No era fuerte. Era peor por no serlo, porque era el llanto ahogado y agotado de un niño que lleva mucho rato así, y no espera que nadie venga. Se levantó, encendió su vela, y lo siguió por el pasillo frío, más allá de puertas que no conocía, hasta llegar al ala de la guardería. La puerta estaba entornada. Miró dentro, pensando solo en ayudar, y se detuvo en el umbral, porque no era la primera en llegar. El duque estaba allí. Sentado al borde de la cama de la niña, en mangas de camisa, con Kitty en brazos, sosteniéndola como sostiene un hombre algo que teme sostener mal. No se le daba bien, y eso fue lo que deshizo a Susana, de pie, invisible, en la oscuridad, que no se le daba bien, y lo hacía de todos modos. Kitty había soñado con la fiebre, con la dama de azul volviéndose gris y fría. El duque no tenía palabras para tal sueño, ningún consuelo suave y ensayado. Solo sus propios brazos torpes y una voz baja y quebrada, diciendo la misma cosa llana una y otra vez. Estoy aquí. No te han dejado sola. Estoy aquí. Susana no se fue, aunque debió haberse ido. En cambio, entró en silencio, dejó su vela, se acercó al otro lado de la cama, y empezó, muy suavemente, a cantar. Era la tonada campesina sencilla de la velada musical, la que había tocado para nadie. Se la cantó a la niña, en voz baja, no al hombre. El sollozo de Kitty se hizo más lento, luego se entrecortó, luego se calmó, hasta que por fin el pequeño cuerpo se puso pesado de sueño entre ambos. Por un rato, ninguno de los dos adultos habló. La vela chisporroteaba, y la casa contenía la respiración a su alrededor. Tiene estos episodios, dijo el duque por fin, muy bajo. Por la noche. Hace 2 años, y todavía no sé qué hacer. Me siento con ella. Es todo lo que tengo. Tengo 100 habitaciones y 11.000 libras al año. Y lo único que la hija de mi hermana quiere de mí, a las 3 de la madrugada, es una persona que no se vaya. Y soy tan pobre incluso en eso. Miró a Susana por encima de la niña dormida, y a la luz de la vela su rostro no estaba cerrado en absoluto. Estaba del todo abierto, mucho más joven, y asustado. ¿Cómo supo que la canción daría resultado? No lo sabía, dijo Susana. Solo sabía que a un niño asustado no se le razona. Quiere que le hagan compañía hasta que el miedo se canse. Usted lo estaba haciendo exactamente bien, Excelencia. Se quedó. Eso es todo, y es lo único que ha funcionado jamás con cualquier criatura asustada en toda la historia del mundo. Alguien que no se va. Él la miró un largo momento, luego bajó la vista hacia la niña, y su garganta se movió, y no dijo nada, porque no había nada que decir que no fuera demasiado grande para la hora. Pero algo pasó entre ellos, sobre la niña dormida, que ninguna línea de ningún libro habría podido contener. Fue lo primero que él dejó ver a una mujer de Lowood que no habría soportado ver escrito. El daño llegó el día de la cacería, aunque al principio no pareció daño. Pareció, como parecían siempre las cosas más crueles de Lowood, una amabilidad. Los caballeros salieron con sus escopetas a las colinas, el duque entre ellos, y las damas debían salir a caminar y encontrarlos al mediodía con un almuerzo frío. Era una larga caminata por la tiza hasta un bosquecillo, donde los criados habían ido antes con las cestas, en un día fino y despejado. Kitty, loca de la libertad poco frecuente, tuvo permiso de ir. Y fue Verónica, dulce y considerada Verónica, quien sugirió que la querida señorita Heath, tan buena con la niña, se hiciera cargo de ella en la caminata,
ya que la niñera hacía falta en otro lado. Era una sugerencia razonable. Susana tomó la mano de Kitty y no pensó nada al respecto. Debió pensar más. Durante una hora, Verónica fue toda calidez de hermana, llevando a Susana y a la niña al frente del grupo, elogiando el sombrero de Kitty, señalando cosas. Luego, en lo alto de la larga colina, el sendero se bifurcaba, y el grupo se apretujó y se dispersó en la confusión de una hermosa vista. «Ay, señorita Heath, mire», dijo Verónica alegremente. «Un cernícalo, allá, ¿lo ve? Sobre el bosque lejano». Señaló, y Susana miró, como mira cualquiera cuando se le señala algo, por espacio de 5 segundos, no más. Cuando volvió la vista, Kitty ya no estaba a su lado. Lo que siguió, Susana lo recordaría el resto de su vida no como miedo, sino como una claridad fría y total. La niña había estado allí. Ahora no. El grupo se había dispersado por 2 senderos, y Verónica ya estaba varios pasos más abajo por el de la izquierda, llamando con una voz calculada para llevarse a los demás. «Señorita Heath, ¿dónde está la niña?» No la estaba cuidando. «Ay, pero la cantera. La vieja cantera de tiza está justo abajo, ¿no es así?» «Seguro que no habrá». Las palabras hicieron exactamente el efecto para el que habían sido construidas. Plantaron, de golpe, en una docena de mentes, la imagen de la muchacha de relleno que había dejado que la sobrina huérfana del duque vagara hacia un precipicio de 15 metros mientras se quedaba embobada mirando un pájaro. Susana no se defendió. No había tiempo, y de todos modos entendió al instante que la defensa era justo aquello en lo que se suponía que malgastaría sus minutos. Dejó que Verónica se quedara con la multitud, les dio la espalda a todos, y pensó, fría, claramente, no la cantera. Kitty le teme a las alturas. Nunca iría hacia un precipicio. Habrá ido hacia lo que ama. Y Kitty amaba, sobre todas las cosas, a los caballos. Las cestas del almuerzo habían ido antes en un carro, y el carro tenía caballos. Así que Susana caminó rápido, no hacia la cantera, a donde corría el grupo asustado, sino por el sendero de la derecha, hacia el bosquecillo donde esperaba el carro. Encontró a Kitty allí en 4 minutos, de puntillas, con la mejilla contra el gran flanco pardo de un caballo, del todo feliz, habiendo ido simplemente a dar las buenas tardes a los caballos, como haría cualquier niña sensata. «Aquí estás», dijo Susana, y se arrodilló, y no la regañó. La abrazó solo un instante, fuerte una vez, para que la niña no sintiera caer sobre ella el susto de los adultos. «Ven, hay gente en la colina siendo muy tonta, y hay que ir a calmarlos». Para cuando volvió a subir la colina con la mano de Kitty en la suya, ya habían ido a buscar al duque entre los cazadores. Llegó corriendo a toda velocidad, la escopeta rota sobre el brazo. Su rostro, por primera vez desde que Susana lo conocía, no estaba cerrado en absoluto, sino del todo abierto por un terror que no tenía artes para ocultar. Llegó hasta ellas, cayó de rodillas en la tiza, sin importarle todo el grupo que miraba, y tomó a Kitty por los hombros, mirándola como mira un hombre que cuenta los miembros de un niño. Kitty, desconcertada, dijo, «Tío, estás arrodillado en el barro». Y algo se quebró en el rostro del duque, algo casi peor de ver que el miedo. «Así es», dijo, y su voz no era firme. «Me disculparás». «¿Dónde estabas, Kitty?» «Con los caballos». «Susana me encontró». «Sabía dónde estaría». «Siempre lo sabe». La niña lo dijo con sencillez, como declara un niño el orden del mundo. Luego añadió, «Porque la otra dama me dijo que mirara a un pájaro». La señorita Cranmere dijo, «Mire el cernícalo». Y yo miré, porque cuando alguien señala, una tiene que mirar. Y entonces yo estaba con los caballos, y todos gritaban. La colina quedó muy callada. El duque se puso de pie, despacio. No miró a Verónica al principio. Miró a Susana. Luego miró por fin, y largamente, a Verónica Cranmere, que permanecía entre las flores del grupo con su hermoso rostro compuesto y el color un poco alto. Y ella entendió, en ese momento, mirándolo entender, que había perdido. No porque hubiera hecho algo malvado, la mitad del grupo contaría la historia con benevolencia, un accidente,
Un susto, sin daño, sino porque el duque había visto. Había construido toda una fría máquina para ver a la gente tal como era en verdad cuando creía que la prueba no estaba en marcha. La prueba había estado en marcha en la colina. Y la había atrapado exactamente en la única imagen clara que no admitía discusión. Había arriesgado a una niña para arruinar a una rival, y la muchacha sencilla había caminado con calma hacia los caballos. Señorita Heath, dijo el duque. Gracias. 2 palabras, pero las dijo como si le costaran, como dice algo un hombre no acostumbrado a deber nada, y que acaba de descubrir que lo debe todo. Y Susana, que no quería agradecimientos, descubrió que no podía responderle en absoluto. Esa noche la casa se llenó de la historia, contada de una docena de maneras, y Susana no quiso saber nada de ninguna de ellas. Quería aire. Fue tarde, cuando apagaban las velas, hasta la biblioteca, pensando en sentarse sola junto a los últimos rescoldos del fuego. Encontró allí al duque, antes que ella, en su escritorio, con el libro de cuero abierto bajo la lámpara, traído esa noche desde la fría sala donde solía vivir. Lo vio antes de que él pudiera cerrarlo. Vio las páginas de nombres, 31, numerados, cada uno con una línea escrita al lado de su propia mano fría y clara. Vio la máquina, por fin, entera y expuesta. Entendió que era lo Buod, y en qué la habían metido. Algo en su pecho se quedó muy quieto y muy frío. Él se levantó rápido. Señorita Heath. Eso es una lista, dijo ella. No gritaba. Nunca gritaba. De nosotras. De las 30. Nos ha estado anotando todo este tiempo, pesándonos como grano, una línea cada una, marcándonos. Lo miró, y la llaneza que había sido su armadura todas esas semanas se volvió ahora algo más duro. Puedo ver lo que ha escrito junto a mi nombre, Excelencia. Número 31, la de relleno. Puedo verlo. Susan. Era la primera vez que él usaba su nombre, y cayó en la sala silenciosa como un vaso al romperse. No es lo que usted cree. No entiende lo que es. Entiendo exactamente lo que es. Su voz no se alzó, pero tembló una vez, y luego se serenó. Es un hombre tan maltratado que decidió que jamás volvería a arriesgarse a ser un tonto por amor. Así que construyó una máquina que sintiera por él. No cortejaría, porque cortejar significa confiar en el propio corazón, y el suyo se había roto. Así que lo encerró y le dio la llave a un libro de cuentas. Ha hecho traer a 30 mujeres a su casa para no tener nunca que correr el terrible riesgo de simplemente elegir a una. Es el riesgo de mirar a una mujer a la cara y decir, no sé si es usted sincera, pero voy a arriesgarme. Eso es lo que hacemos los demás, Excelencia. Los pobres, los que no tenemos 30 mujeres para poner a prueba. Miramos un rostro y nos arriesgamos. Usted no sabe lo que me costó ser un tonto una vez, dijo él, en voz baja. No, no lo sé. Pero sé lo que le va a costar ser un cobarde el resto de su vida. Y sabe lo que la máquina no puede ver. Se acercó al escritorio. No puede ver que, en el momento en que anota a una persona, ya ha dejado de mirarla. Una línea es un lugar donde se archiva algo para no tener que volver a mirarlo. Preferiría no ser de nadie antes que ser una línea en ese libro. Aún la línea más amable que usted pudiera escribir. Respiraba con fuerza, y él se había puesto pálido. Por eso no voy a halagarlo, dijo más suavemente. No porque sea orgullosa. Porque la lisonja es lo que se le ofrece a una máquina para que a una la elija. Y yo no quiero que me elija una máquina. Prefiero volver a casa con mi padre arruinado y mi vestido gris, y no ser esposa de nadie, antes que ser seleccionada como la mejor res de una feria, por un hombre demasiado asustado para simplemente quererme. Respiró hondo. Buenas noches, Excelencia. Me habré ido por la mañana. Puede anotar eso junto a mi número. Será la línea más verdadera de todo su libro. Salió. El duque de Yarwood se quedó solo con su libro abierto bajo la luz de la lámpara, y por primera vez en 2 años no sintió frío en absoluto. Ardía por entero, quemado del todo, por la verdad llana e irrefutable de que una muchacha con un vestido vuelto acababa de salir de la única sala de
su casa donde él alguna vez se había sentido en paz. Susana no durmió. Antes de que amaneciera ya estaba vestida y con el equipaje listo, sus 2 vestidos en su caja. Bajó a pedir que trajeran el carruaje, o, en su defecto, que la dejaran caminar hasta la aldea y tomar la diligencia común. No se quedaría a ser mirada sobre las ruinas de aquello. Conservaría su propio rostro, y se lo llevaría fuera de Lobuot tal como lo había traído. En el vestíbulo frío se encontró, de entre toda la gente, con Verónica. La gran belleza estaba sentada sola en la escalera, en la luz gris, con su vestido de viaje. Y sin su público, sin su madre, sin las lámparas ni la compañía, se veía, curiosamente, pequeña. Había llorado, y no se molestó en ocultárselo a Susana. Quizá porque Susana también se marchaba. Quizá porque hay una clase de honestidad que solo aparece entre los derrotados. ¿Se va usted?, dijo Verónica. Sí. Yo también. Mi madre ha mandado enganchar los caballos a las 6. No se nos va a esperar para una despedida formal. Dice que debemos irnos antes de que nos lo pidan. Verónica soltó una risita rota. Es muy sabia, mi madre. Ha pasado toda mi vida preparándome para llegar a una casa así y a un hombre así. 12 años. Institutrices y modistas y las salas correctas y las palabras correctas. Y lo he perdido en un mes, ante una muchacha de vestido gris que ni siquiera lo intentó. Alzó la vista. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es su arte? Me gustaría saberlo, ya que ha vencido al mío, para saber qué me faltó. Y Susana, que podría haberla odiado, y tenía motivos, descubrió que no podía, porque veía en aquella pequeña figura llorosa de la escalera toda la triste máquina que había hecho de Verónica lo que era. Aquí había una muchacha entrenada desde la cuna para ser un premio. A quien le habían enseñado que su único valor estaba en ganar. La habían entregado a una madre que la querría exactamente mientras ganara, y ni una hora más. Verónica había arriesgado a una niña en la colina, no porque fuera un monstruo, sino porque estaba aterrada. Le habían enseñado que perder aquello era perderlo todo, y para ella, con esa madre, casi lo era. No tenía ningún arte, dijo Susana con suavidad. Eso era todo. A usted no le faltaba nada, señorita Cranmere. Solo le faltaba la libertad de no necesitarlo. Yo no necesitaba ser elegida, y eso me hacía fácil, y él nunca en su vida había conocido a nadie fácil, así que lo confundió con algo raro. No era raro. Era solo que yo ya había perdido todo lo que usted teme perder. Así que no tenía nada que arriesgar. Vaciló, y luego dijo la cosa verdadera, porque era la mañana de las cosas verdaderas. Le irá mejor lejos de su madre. No lo digo para ser cruel. Yo tengo un padre que no puede evitar querer cosas a través de mí, y lo quiero. Y he tenido que aprender a conservar mi propio rostro incluso ante él. Puede que usted tenga que aprender lo mismo. Espero que lo haga. Es usted más lista de lo que ella cree. Sería mucho más que un premio, si alguien la dejara alguna vez descubrirlo. Verónica la miró fijamente, y el rostro hermoso y compuesto se derrumbó una vez, y luego se recompuso con un esfuerzo que Susana respetó más que todo su encanto. Vaya y tome el carruaje de aquí, dijo Verónica, con voz espesa. Tiene mejores muelles. Yo esperaré el otro. Es lo menos que puedo hacer. Váyase, señorita Heath, antes de que él despierte. Pero él ya estaba despierto. No había dormido en absoluto. Susana llevaba 3 millas recorridas por el camino de Bath, sola en el carruaje prestado, su caja a los pies, el rostro compuesto y seco, mirando pasar las colinas pálidas, segura de que era, esta vez sí, la última. Entonces oyó, detrás, el sonido que había oído la primerísima mañana de todo aquello, en Coumen, bajo la luz cruel y brillante, el sonido de un buen caballo montado con fuerza. No le dijo al cochero que se detuviera. Eso no lo haría. Pero el cochero se detuvo por sí mismo, porque un duque en un caballo reventado se había puesto a su altura y había alzado la mano. No se adelanta, si una es cochero de alquiler en el propio condado del duque de Yarwood, al duque de Yarwood. Él no llevaba sombrero. Había salido a caballo con lo primero que se echó encima.
No se parecía en nada al hombre frío e inmóvil del salón. Y se parecía en todo al hombre que se había arrodillado en la tiza con su terror al descubierto. Llegó hasta la ventanilla del carruaje, respirando con fuerza, y se aferró a la puerta como si temiera que se le escapara. «¿Ha olvidado usted algo?», dijo. «No he olvidado nada, Excelencia. Tengo muy poco que olvidar». Olvidó dejarme responder. Lo dijo rápido, ásperamente, como un hombre que ha compuesto un discurso al galope y teme perderlo. «Dijo usted lo suyo anoche, y tenía razón en todo, y no se quedó a oír una sola palabra de vuelta. Eso estuvo mal hecho de su parte, señorita Heath, para ser una mujer que tanto valora la verdad. No se le permite decirle a un hombre toda la verdad sobre sí mismo, y luego marcharse antes de que pueda darle la razón». Respiró hondo. «Lo quemé». Ella no dijo nada. Aguardó. ¿Quemó qué? ¿El libro? ¿La lista? Esta mañana, antes de que amaneciera. Todas las páginas, 31 nombres y 31 líneas frías e ingeniosas. Lo puse entero en el fuego de la biblioteca y lo vi arder. Su mano se aferró más a la puerta. Tenía usted razón en que lo construí porque era un cobarde, y razón en que un hombre que anota a una mujer ha dejado de mirarla. Tenía razón en todo. Y lo peor es que tenía razón. La máquina no podía ver lo único que importaba. Lo único que importaba no iba a actuar para ella. Así que la anotó como número 31, y casi la dejó marcharse. Se detuvo, y luego siguió, más bajo, con la voz más llana que ella jamás le había oído. «No le pido que la elijan, Susana. No me queda nada con que elegirla. Lo quemé. Le pido la cosa asustada y corriente que piden los pobres, la cosa que usted misma dijo que preferiría tener. No sé con certeza que sea usted sincera. Creo que lo es. Nunca en mi vida he deseado tanto ser un tonto por alguien. Se arriesgaría conmigo. No como la 31. Como la única. No hay lista ya. Solo hay un hombre de pie en el camino que no puede volver a esa casa si usted no está en ella». El viento pasó sobre las colinas, y en algún lugar se alzó una alondra. «Hay una dificultad», dijo Susana por fin, y su voz tampoco era del todo firme. «Mi padre debe 1100 libras a un hombre llamado Sowerby, y Coleman se perderá por eso. Y no puedo decirle que si mientras esa deuda siga en pie, porque entonces ninguno de los dos sabrá jamás si le dije si a usted o al dinero. No quiero que eso esté entre nosotros. Prefiero seguir mi camino». El duque la miró un largo momento. Luego, para su asombro, sonrió. No el borde de una sonrisa, no el casi, sino la sonrisa entera, repentina y sin guardia, y muchos años más joven de lo que su rostro tenía derecho a ser. «Entonces deje que la quite de en medio», dijo. «Pagaré a Sowerby esta semana, cancelaré el pagaré, y dejaré Coleman a su padre de por vida. Lo haré tanto si se casa usted conmigo como si toma la diligencia como un abad y no vuelve a hablarme jamás». Está hecho, sin importar su respuesta. Ahora no hay nada entre nosotros salvo la cosa asustada y corriente, sin deuda, sin lista, sin máquina, solo un hombre en el camino, preguntando. Abrió la puerta del carruaje. «Venga a no ser de nadie, o venga a ser mía, si lo prefiere así, que es lo que espero de todo corazón. Pero baje del carruaje, Susana, y dígamelo a la cara, sea lo que sea». Y Susana Heath, la 31 y última, que había llegado a Lowood para ser una sombra arrojada tras una muchacha más brillante, miró el rostro llano y sin guardia de un hombre que había quemado su propia seguridad hasta las cenizas por ella, y descubrió que aquello que había guardado tanto tiempo, su propio rostro honesto, negado a todo comprador, era, después de todo, algo que deseaba entregar. Deseaba entregarlo libremente, a una sola persona, y solo porque él había dejado de intentar comprarlo. Bajó del carruaje. No hablaron de amor allí, de pie en el camino, porque ninguno estaba listo aún para una palabra tan grande, y ambos desconfiaban de las palabras grandes por principio. Hablaron de cosas más pequeñas y más verdaderas. Él le preguntó si había comido. No lo había hecho. Había una posada en el cruce de caminos, 1 kilómetro más adelante, el Jabalí Azul, y fueron hasta allí,
el duque llevando de las riendas a su caballo cansado, y Susana caminando a su lado con la caja dejada en el carruaje. Se sentaron en el salón bajo de una posada de campo, como dos viajeros cualquiera, y comieron pan y carne fría. Y fue, pensó ella, un banquete de bodas mucho mejor que cualquiera en la larga mesa de Lobuod. Aunque no era una boda, todavía no. Solo el comienzo del trabajo honesto que viene antes de una. Kitty se pondrá contenta, dijo él sobre el pan. Me dijo hace una semana que debía casarme con usted. Dijo que era la única que sabía dónde estaban las cosas. Le dije que no era tan sencillo. Ella dijo que sí lo era, y que las personas mayores hacían todo difícil a propósito. Giró su copa. Tenía razón, claro. Siempre la tiene. Es cosa de familia, las mujeres tienen razón y los hombres tardan 2 años en notarlo. Su abuela dirá que lo arregló todo ella. Mi abuela lo arregló todo ella. Me sentó a su lado en cada cena, y me dijo que usted era compañía aburrida. No se ha sentido tan satisfecha de sí misma en 30 años. La miró a través de la mesa gastada, y los ojos grises y fríos ya no eran fríos en absoluto. Quizá nunca lo habían sido de verdad, solo congelados, y ahora corrían claros. No la merezco. Quiero que eso quede anotado en alguna parte, ya que he dejado de llevar libros. Construí una máquina cruel y necia, y funcionó exactamente en la dirección equivocada, y me entregó a la única mujer que estaba diseñada para no notar. Voy a pasar un buen tiempo agradeciendo su incompetencia. Puede estar agradecido, dijo Susana, no diciéndome jamás, mientras viva, que soy la más fina, o la más inteligente, o la más nada de sus conocidas. No podría soportarlo. He oído lo que esas palabras le hicieron. Dígame cuando me equivoco con los alerces. Dígame la verdad en voz baja, lo bastante cerca para oírla. Eso valdrá para mí más que toda la lisonja de 3 condados. De acuerdo, dijo él. Se equivoca usted con los robles, por cierto. Los robles servirán en la ladera sur, pero despacio, y he tenido una idea mejor desde entonces. Pienso dejar el bolsón frío a su suerte, dejar que la escarcha lo tenga, y no plantar nada allí, y ver que llega por sí solo. Cierto terreno, según me han enseñado hace poco, hace su mejor trabajo cuando se lo deja sin manejar, y se lo observa solamente con bondad. Casi se rió. Eso me lo enseñó una mujer de vestido gris. No me cobró nada por ello, con lo cual supe que era verdad. Se casaron en primavera, tranquilamente, en la pequeña iglesia de Lobuod, con las hayas echando hojas nuevas. No fue una boda grandiosa. La duquesa viuda vistió de gris y lloró una vez, con fiereza, y lo negó. Kitty llevó el anillo en una cinta y no lo dejó caer, cosa que había practicado durante un mes. Coumen quedó libre de deudas, y Ambrose Heath, caminando ya solo con un bastón, entregó a su hija con una mano que no temblaba, habiendo recuperado su hogar y con él, alguna parte de sí mismo. El pagaré de Sowerby era ceniza. Otro libro había ardido en un fuego. Verónica Cranmere no estuvo presente, pero escribió, y fue una carta breve y sincera, cosa nueva en ella. Había dejado la casa de su madre y se había ido con una tía viuda del norte, que quería compañía y no le pedía nada más que eso. Y había descubierto, escribió, que era mucho más que un premio cuando nadie la guardaba para serlo, exactamente como había dicho la señorita Heath. Firmó solo con su propio nombre, sin florituras. Susana guardó la carta y la respondió, y con el tiempo llegaron a ser, si no amigas, entonces 2 mujeres que entendían algo la una de la otra que nadie más entendía del todo. Eso es también una clase de amistad, y no la más pequeña. En cuanto a la lista, nunca se rehizo. No hubo en Lobuod, después de aquella primavera, ningún libro de cuentas sobre el valor de nadie, ninguna línea fría y clara junto a ningún nombre. El duque, habiendo quemado el libro, descubrió que ya no deseaba llevar cuentas de las personas en absoluto. Lo aprendió despacio, con una llaneza que le costaba, y que Susana amó en él aún más por eso. Aprendió a hacer, cada día, la cosa asustada y corriente, mirar a una persona a la cara, no saber con certeza, y arriesgarse de todos modos. La primera tarde hermosa de aquel primer verano de casados, salieron juntos a caminar hasta lo alto de la larga colina,
hasta la bifurcación del sendero donde una vez una niña se había escapado hacia los caballos. La tiza estaba tibia bajo los pies. Abajo, la gran casa retenía la última luz en sus altas ventanas. Ya no era una fachada que no revelaba nada. Solo un hogar, ahora, con una niña dentro que sabía dónde estaba todo, porque tenía a quien preguntarle. He estado pensando, dijo el duque, en aquella primera velada. Le dijo usted a mi abuela que la mesa larga era una máquina para impedir lo mismo que una cena debía lograr. Tiene usted un gran don para nombrar lo que una cosa es en verdad. Guardó silencio un momento. Construí todo un otoño para impedir lo que el cortejo en verdad busca. Y usted no se dejó impedir. Llegó la última, y se negó a actuar. Y fue la única cosa verdadera en una casa llena de mis propios artificios. Llegué la última, convino Susana, y deslizó su mano en la de él, con llaneza, del modo en que una hace algo que ya no necesita guardar. Número 31, la de relleno, enviada para que otra mujer brillara. Hizo brillar a toda la casa, dijo él. Y no ha dejado de hacerlo. Y ella no lo halagó negándolo, porque era verdad, y porque le había prometido, para siempre, solo la verdad, en voz baja, lo bastante cerca para oírla. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Cuéntenos desde qué ciudad nos ven y qué les hizo sentir la historia. No olviden suscribirse para no perderse nuevas historias.